Hola a todos, hoy día les quiero mostrar esta joyita, una batería Vox. No todos saben que Vox también hace baterías, hace guitarras también, no solo amplificadores como ese que tenemos acá. Pero vamos a verla en detalle, voy a mostrar el que hay en el que contiene en su interior esto. Y también ojalá hacer un review o probarla para darle mis primeras impresiones. Así que nos vemos. Y aquí les voy a mostrar una de las cajas que hay. En esta contiene parte del hardware. En este caso tenemos el pedal de hi-hat. No sé si se ve ahí. Tenemos el pedal de hi-hat. Y acá tenemos la otra parte del atril de hi-hat con su pedal. Y aquí tenemos un stand para un platillo que se coloca en el bombo. También tenemos el atril de caja. Eso es lo que me gusta de este set, que viene con todo su hardware. Y aquí las patas del bombo. Si se fijan, este hardware es como recrea en sí un hardware antiguo también. No solo la batería en sí, sino también los atriles, ya que son como rectos. Siempre los atriles son como triangulares, ¿cierto? Pero estos van como planos al suelo. Les voy a mostrar otra caja acá. Esta es la caja del pedal de bombo. También viene con su pedal de bombo, con una cadena que es, no sé si se ve ahí, pero una cadena gruesa igual en comparación de otras que yo conozco. Y aquí tenemos escondido al pedal de bombo. La verdad, bastante duro este material, que es como fieltro, pero está súper compactado, bastante duro. Les voy a ir mostrando otras partes también. Vamos a abrir las otras cajas ahora. Bueno, y de esta caja que sacamos las anteriores, voy a mostrarle acá. Aquí está el tambor, el tom de piso, como le dicen algunos. Voy a intentar sacarlo con cuidado con eso. Y se los voy a mostrar. Está al revés obviamente, pero ahí lo tenemos. Después vamos a mostrar con más detalle la batería, pero por mientras estoy mostrando aquí esto que está acá. Es la caja. Obviamente hay que afinarlo, así que después de editar el video, o después que pueda armar todo esto, vamos a darle un poco de afinación, aunque el tom igual tenía algo de afinación ahí. Eso no sonaba tan mal. Bueno, y esta es la otra caja que traería el tom que va en el atril. Vamos a poner acá, a ver si se puede ver. Bueno, todos los parches de esta batería son Vox, como en colaboración con Remo se supone. Y yo aquí al tocarlo, como al tacto se siente que son de buena calidad, o sea, no son unos parches tan malos como los que vienen con la mayoría de las baterías, porque esta batería igual es una batería de un precio bastante considerable,
aproximadamente como 1,5 millones, algo por ahí. Pero bueno, aquí tenemos los tambores, las bolsas. Este tambor igual es bastante como pequeño de grosor. Bueno, les voy a mostrar qué hay en la otra caja. Bueno, acá está la otra caja vacía. Tuve que sacarlo ahí porque obviamente con una mano no iba a poder, ya que este es el bombo y es bastante ancho. Me hubiera costado demasiado sacarlo, pero acá está la otra parte de la batería, que es el bombo, y el bombo es bastante fuera de lo común, pero a mí me encanta porque el sonido que tiene es espectacular. Si se fijan, ahí viene con el parche remo. Y aquí está la parte de arriba. Acabados son bastante bonitos. Bastante bonita la batería. Esta es la parte que da hacia el frente. Parche box remo. Bueno, lo otro es poroso, son porosos estos parches y vienen por ambos lados. Yo supongo que los demás parches también deberían ser remo, solo que no tienen el logo nomás. Esta batería viene con sordina interna para acá, para mutear un poco el sonido del bombo. Y ahí viene la otra sordina que me queda este parche. Acá iría el stand de platillo que les mostré. O sea, no sé si bueno, aquí debería el de tom, supongo, y aquí el de platillo, o como el raid o raid crash, lo que uno quiera ahí ponerlo. Así que los dejo con esta imagen de este bombo bastante peculiar, para ya mostrarles más en detalle, sin las bolsas y sin todo esto, cómo se vería la batería armada. Pero hasta el momento viene con casi todos los accesorios menos sillín y platillo. Así que eso. Bueno, quería mostrar esto, aprovechando de que, bueno, también el kit obviamente nos viene con la llave de afinación. Cuando uno desmonta este pedal y lo intenta poner, se da cuenta que si uno pisa aquí el bombo, el mecanismo gira hacia el otro lado. Entonces lo que hay que hacer es como sacar este resorte. Voy a intentar sacarlo y dar vuelta al sistema. Si antes teníamos así, entonces hay que dar vuelta al sistema para que esto pueda agarrar. Después hay que poner de nuevo el resorte. Bueno, si se fijan, se me había acabado la batería de la cámara. Aquí esta pieza va a sostener la cadena. Entonces, si yo piso ahora, el mecanismo va a girar hacia adelante. Entonces, eso era como lo que quería mostrar, porque si alguien se compra esta batería, a lo mejor podría pensar que el pedal está malo. Así que eso. Bueno, otra cosa peculiar. Bueno, aquí les muestro el atril plano del hi-hat. Bueno, aquí lo estoy montando. Pero otra cosa rara, o sea, por lo menos que yo no conocía, es que, por ejemplo, estas patas del hi-hat van aquí metidas en un orificio. Bueno, esta cinta se la dejé porque después, si los quiero sacar, así las patas no salen hacia los lados, ya que tienen presión. Pero
Es bien curioso eso, mira. Eso va justo ahí. Bueno, acá está la batería. Para que la vean bien. Aquí está el bombo. Este bombo bastante particular. Aquí está lo acabado. Son muy bonitos, la verdad. Aquí está el todo. Los parches que también son súper buenos, son porosos. Lo más probable es que sean remo. Aquí el logo remo lo trae ahí. También tengo aquí la microfonía, AKG, Shure. Aquí también le puse un pequeño muffling para poder mutear o silenciar un poco la resonancia. Aunque un poco nomás, porque igual pierde como el sonido característico. Ahí está el tom. Aquí le puse unos pequeños muteadores para limpiar un poco más lo armónico. Estos son los platillos, Istanbul. Y eso básicamente. Aquí también le puse un poco de amortiguación. Ahí pueden ver la cara del bombo. Esta pieza la cambié por una antigua porque esta es más, un poquito más esponjosa, lo cual me cuida un poco más el parche, ya que estos parches es difícil encontrar un repuesto. El otro pedal de fieltro es mucho más duro. Con este como que amortigua un poco. Está como microfonía la caja esta vez. Con dos micrófonos y uno, el de abajo es omnidireccional. Para ir probando cositas. Pero me gustó bastante cómo suena. Todavía no grabo como la parte definitiva, pero quería que vieran cómo se ve la batería acá. Se ve bastante bien. Tampoco ocupa tanto espacio. Ahí tenemos que el tom va ahí montado. Sí, si le pudiera hacer una crítica dentro de todo sería esto. Que aquí hay que apretar bien aquí porque igual se tiende un poco a tambalear, pero como yo uso el tambor así no me afecta en nada. La verdad es que recomiendo siempre que tocar plano los tambores para acostumbrarse bien, porque el impacto siento que es de mejor manera cuando el parche está recto a la baqueta, no así. Así que eso sería, véanlo un poco. Ahí tengo el micrófono en el bombo, ¿cierto? Aquí un micrófono para captar un poco el ataque y graves. Y bueno, eso sería la batería.
Bueno, llegamos al final del video, algunos pensamientos y conclusiones sobre esta batería, mis primeras impresiones sobre todo. Bueno, yo la compré para obtener otro tipo de sonido y por la calidad del sonido de esta batería, y la verdad es que al probarla, al afinarla un poco, grabarla, se comprueba que esta batería suena excelente, una batería de gama alta, si hablamos en cuanto al sonido. Eh, También el tema de los parches son súper buenos, son de calidad, no son parches como vienen unas baterías de gama media o gama baja, que hay que estarlos cambiando. Estos parches suenan excelentes, son parches porosos por ambos lados. Y bueno, el acabado también súper bueno. El tema de muteo interno de los parches también. También tiene un fieltro ahí para poder apañar el bombo y apagar un poquito el sonido. Bueno, el sonido de la caja también súper bueno, muy bueno. Los tambores de esta batería suenan muy bien, no tengo nada que decir. Lo único que podría criticarle sería el tema de los atriles, que son un poquito no tan resistentes como por ejemplo los de Tama, que yo tengo otra batería que es una Tama, y esos atriles sí que son robustos. Estos, como vienen a recrear esa cosa vintage, son más delgaditos. Y bueno, espero que haya quedado claro cómo podría sonar esta batería. En esta ocasión son 5 micrófonos los que usé. Espero que les haya gustado el video. Intenté hacer algunos ritmos sin editar, obviamente. Hace un tiempo que ya no tocaba batería, así que perdónenme por un poco a veces la ejecución. Pero espero que les haya gustado el video, haber conocido esta batería, que la verdad una batería bastante extravagante, pero con un sonido a mi gusto que puede ser versátil. Así que eso, suscríbanse al canal y espero que estén súper bien. Nos vemos, adiós.